Estados Unidos ha decidido huir con sus tropas estadounidenses por los ataques que se están llevando a cabo en Siria. ¿Y por qué esto empieza a dejar incluso muy mal parado al Pentágono? Vamos a comentarlo. La administración estadounidense acaba de reconocer que, han evacuado la base militar de Hemo, cerca del aeropuerto de la ciudad de Qamishli, en el noroeste de Siria, tras los reiterados ataques de las facciones de la resistencia islámica en esta parte del mundo, y muchos de ellos pertenecientes a Irak. Esto ha sido informado por el central de noticias iraní Tasnim. Ahora, hay que tomar con pinzas esta información porque llega desde Irán, pero también es importante entender que obviamente los medios de Occidente no van a hablar al respecto de este complicado escenario. Y sí, para algunos expertos, este informe tiene cierta validez, o al menos estaría demostrando que la estrategia dentro de Estados Unidos es complicada y que ya le habíamos comentado en anteriores videos, y es que resulta que muchos expertos y sobre todo diferentes políticos y en este caso críticos dentro de la administración de Joe Biden están señalando que el escenario, la realidad que se vive en Oriente Medio es bastante complicada para las tropas de Estados Unidos, porque no han tenido ni la capacitación ni se han tomado las medidas respectivas para que estén preparados para un conflicto a gran escala como está pasando en este momento. De ahí la crítica que se hace con respecto a que Estados Unidos está gastando los recursos que en este caso deberían ir a sus tropas en otros países, ya sea Ucrania, ya sea ahora el tema de Israel, pero para muchos este escenario es bastante complicado y no deja muy bien parada la administración estadounidense. De nuevo, esto no significa que en un conflicto armado, en este caso las fuerzas militares que tiene en este contexto los grupos armados en Irak le van a ganar a Estados Unidos, pero sí que demuestra un traspié y esto podría incluso envalentonar a diferentes grupos armados que están en esta parte del mundo contra Estados Unidos, como es el caso por ejemplo de lo que sucede en Yemen o como es el caso por ejemplo de lo que sucede con los hutíes. Esto está escalando a unos niveles bastante incómodos. De hecho, algunos expertos están señalando precisamente eso, que el escenario en cualquier momento se puede salir de las manos y el hecho de que Estados Unidos decida retirar a sus tropas por los ataques no manda la señal que estarían buscando. Pero precisamente hablando de Estados Unidos, debemos comentar lo que está sucediendo en el país norteamericano en un contexto también preocupante. Y es que en nuestra segunda nota debemos decir que Texas ha decidido mantener bloqueados a los agentes federales de Estados Unidos que quieran atender a los migrantes. Así como lo escuchan, esto no es una novedad. De hecho, parte de los requisitos que planteaba la propia administración estadounidense, en este caso los republicanos que intentaban hablar con Joe Biden, es que se empiece a trabajar de manera mucho más directa lo que está sucediendo en la frontera con México, porque el escenario ellos mismos lo han catalogado de una crisis humanitaria sin precedentes y que no tiene sentido seguir armando hasta los dientes a terceros países mientras que en Estados Unidos no se están usando adecuadamente los fondos. Y claro, en este caso, la propia administración dentro de Texas ha decidido mantener bloqueados a los federales. Estamos hablando de una situación de tensión bastante preocupante que no es poca cosa y que de hecho no se ha visto antes en la realidad, en la relación de diferentes estados y en este caso esta división interna que dice la mayoría de expertos se vive en Estados Unidos y para la demostración obviamente se toma como ejemplo lo que sucede entre los republicanos y los demócratas, pero es que ahora estamos hablando a gran escala, estamos hablando de los federales con un estado en específico, Texas, que obviamente tiene pues o está en el corazón de esta crisis migratoria que se está viviendo con México y que para muchos expertos se ha salido de las manos porque Estados Unidos estaba mirando a otro lado mientras la crisis lo seguía golpeando. La administración de Irán salió al frente a decir que ellos van a unirse en este momento a lo que se está viviendo en esta demanda de manera internacional que se ha hecho en la Corte Penal de La Haya contra Israel, una demanda que ha sido promovida sobre todo por Sudáfrica, pero que ha tenido participación de diferentes países, para ambos bandos. De hecho, recordemos que no hace mucho comentábamos que dentro de Alemania, los propios funcionarios, el propio Olaf Scholz, el canciller alemán, decidieron unirse a esta demanda, pero para defender en este caso a Israel y pudiendo declarar o dar su descargo en este complicado escenario. Algunos países, incluso de América Latina, decidieron unirse a
apoyando la demanda contra Israel, pues ahora de manera unilateral y demostrando que en este caso se está viviendo una tensión a gran escala, Irán se ha presentado también a esta demanda colectiva. Obviamente esto es una estrategia geopolítica y de presión internacional y por qué no decirlo diplomática contra la propia administración de Benjamín Netanyahu, pero es que Irán ha empezado a tomar movidas y diferentes acciones políticas y también militares que preocupan a sobremanera. Y sí, en este escenario tan complicado debemos comentar lo que se está viviendo con diferentes países de Oriente Medio, y es que en nuestra segunda nota debemos confirmar esto. Irán no solamente ha atacado en este complicado escenario Siria, Pakistán, Irak, sino que esto estaría siendo una suerte de respuesta contra Estados Unidos. Y es que, como sabemos, previamente salió Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, a decir que, por si acaso, ellos estaban bastante preocupados por lo que estaba sucediendo en este momento en Oriente Medio y que el escenario se iba a salir completamente de las manos y que en este contexto una suerte de guerra o conflicto regional era algo bastante preocupante. Pero lo que llama la atención es que parece que Irán está buscando esto de manera activa. De hecho, el propio Antony Blinken decía que un conflicto así era algo desastroso para Israel y para la comunidad internacional. Aparentemente Irán, escuchando o sirviéndose de estas declaraciones, ha decidido ejecutar su propia estrategia, una bastante complicada en la cual está arremetiendo permanentemente contra la estabilidad en Oriente Medio. Ahora, esto llama la atención porque no hace mucho, hace unos meses, habíamos comentado que Irán estaba limando asperezas con algunos países. Entre ellos, tal vez el más importante de todo, era lo que estaba sucediendo con Arabia Saudita. No hay un ataque de Irán con Arabia Saudita. De hecho, recordemos que el propio presidente chino Xi Jinping es el que logró que se sienten a negociar estos dos países y hasta funcionaron nuevamente las embajadas en ambos lados. La Liga Árabe vio eso con buenos ojos y decidieron invitar nuevamente a Irán. Claro, este era un escenario pacífico que se estaba viviendo en Oriente Medio y ahora, oh sorpresa, justo cuando empezaban a llevarse mejor, justo cuando empezaban a trabajar de manera conjunta y salía a flote la Liga Árabe como una suerte de entidad supranacional que podría tener cierto impacto geopolítico, se vuelven a pelear entre ellos. Para muchos, esto realmente sería parte de una estrategia de algún grupo geopolítico, no es tan difícil adivinar cuál, que, oye, no le conviene que haya un nuevo actor geopolítico a la par del grupo de los BRICS, a la par de Rusia, a la par de China. Claro, evidentemente a la par también de la Alianza Atlántica y a la par de la Unión Europea y de Estados Unidos. Justo en la situación en la que estamos, muchos consideran que en la política no existen las casualidades, pero lo único cierto es que en este momento estamos viendo un Oriente Medio dividido y es la cara opuesta a lo que sucedía no hace mucho. ¿Esto a quién le beneficia? Más importante, ¿Irán ha calculado esto? ¿Está trabajando por su propio beneficio o está buscando desestabilizar que, según dicen, no le conviene a Estados Unidos? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.